Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Cuando Dios actúa, nosotros hemos de escuchar, y Zacarías aprendió esta lección. Cuando se le anunció el nacimiento de Juan, no se lo podía creer, de modo que el Señor le dio una señal para que reflexionara. Pasaría mucho tiempo hasta que todo se cumpliera. De este modo, conocería que Dios hace lo que dice. El dolor de la disciplina lo lleva a salir de la situación como un hombre más fuerte. Los arrogantes, creyendo saberlo todo, no sienten necesidad de Dios o de instrucción. Zacarías no era un hombre arrogante. Conozcamos la experiencia de este sacerdote y parte de lo que Dios mostró a su vida. Ya comenzamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. En medio de una gran alegría y el reconocimiento de que Dios ha sido misericordioso con esta familia de sacerdotes, ha llegado el momento de la circuncisión y darle nombre al niño. Los acontecimientos de este tipo están a menudo impregnados de costumbres. La tradición dictaba que el niño se le pusiera el nombre de algún familiar para honrar así a alguno de los padres, abuelos o algún otro pariente. Teniendo en cuenta el reciente trastorno de Zacarías, es posible que la multitud esperaba que el niño se llamara Zacarías como él. Pero Elizabeth le pone Juan, provocando la sorpresa de la multitud. Los oyentes estaban convencidos de que ha habido un error. No hay nadie en la familia con ese nombre, por lo que le preguntan por signos al padre. Al parecer, Zacarías estaba mudo y también sordo. En una tabla de madera cubierta probablemente con cera, Zacarías escribe el nombre que el ángel le dio en su momento para el niño. Zacarías sabe que ha de seguir aquellas instrucciones y por ello anuncia que el nombre del niño es Juan. De inmediato su lengua se desata y prorrumpe en alabanzas a Dios. El largo silencio le ha permitido reflexionar sobre lo que Dios quiere de él y ahora está dispuesto a hacerlo. Zacarías ha asimilado que incluso los justos tienen cosas que aprender de Dios. Esta lección es especialmente importante. La presión social y las actitudes del mundo pueden a menudo hacernos obrar de forma diferente de lo que Dios desea de nosotros. Se trata de valores, pasatiempos o del modo de actuar en los negocios. Los caminos del mundo no son los de Dios. Es importante que escuchemos a Dios y no a las costumbres del mundo. Hay, sin embargo, una forma más sutil de seguir la presión social cuando en la iglesia las costumbres se confunden con los mandamientos. Ha habido iglesias en las que se han suscitado tensiones por discrepancia sobre el color de la nueva alfombra, el tipo de música e himnos que van a utilizarse en la alabanza, el uso del teatro y otras cosas que solo pueden clasificarse como neutrales. No obstante, en ocasiones ponemos el buen gusto y la tradición al mismo nivel de una revelación procedente del monte Sinaí. La reflexión de Zacarías y su resistencia al camino marcado por las costumbres populares muestra que él desea seguir la guía de Dios en lugar del modo en que normalmente se hacen las cosas. La lección que aprende el piadoso de Zacarías es importante, especialmente para aquellos que tienen un rico legado espiritual. Se trata de un hombre con una fe de toda la vida y que sin embargo aún tenía que crecer. Es muy fácil llegar a ver la propia vida espiritual como algo que solo requiere un poco de mantenimiento en lugar de algo que aún falta por completar. Pensando en las experiencias pasadas, a menudo somos tentados a poner nuestro bienestar espiritual en control de crucero y dormirnos en los laureles de una tradición de actividades. Es alentador ver a creyentes que, encontrándose en una edad avanzada y tras haber conocido al Señor mucho tiempo, quieren seguir conociéndole de un modo mejor y más profundo. Es muy estimulante saber que algunos ven su andar con Dios como un desafío constante y que la emoción que supone participar con Él en la vida cotidiana no ha decaído en el paso de los años. El ejemplo de Zacarías revela que aún los buenos hombres pueden mejorar y aprender a andar en una profunda confianza con Dios. Esta sencilla lección se pone de relieve al bautizar a su hijo con el nombre de Juan, aunque otros quieren que se llame de otro modo. Dios le ha enseñado en esos silenciosos momentos del periodo que transcurrió entre el anuncio del nacimiento y la llegada del niño que su soberana voluntad debe llevarse a cabo, aunque a veces obrando de manera sorprendente. En nuestros días también tenemos a nuestro Zacarías, es decir, aquellos que se esfuerzan en servir a Dios de todo corazón, entendiendo que se tiene mucho que aprender aún de Él. El saber de letras.
Al finalizar nuestro espacio de hoy, les comentaremos que el conocido sacerdote Henry Nouwen relata su fascinante recorrido cuando emprendió un ministerio en una residencia de personas con problemas mentales. Allí aprendió que el servicio prestado a personas que el mundo ni siquiera ve le enseñaba tanto más de lo que había aprendido en el seminario. A veces, Dios puede enseñarnos en medio de circunstancias sorprendentes. El servir en la iglesia no consiste en poder y prestigio, sino en un humilde servicio y entrega. Quienes alcanzan la liberación de Dios y la siguen en santidad, se encuentran a veces sirviendo en lugares que nunca se habrían imaginado y de formas que nunca habrían contemplado. Gracias por seguirnos cada semana con las letras en el tiempo. Nos encontramos nuevamente en un nuevo espacio. No olviden suscribirse si no lo han hecho y compartir este programa con vuestras amistades. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.